Bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Singularidad, este formato de podcast que hacemos en Toriz Academy semanalmente. Esta semana os traigo un nuevo invitado. Es un asesor financiero, actualmente localizado en Londres, trabaja en Mafre. Eh, Así que nada, tengo el placer de presentaros a Mario Gómez. Mario, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por participar en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Muchas gracias por traerme y encantado de estar aquí contigo y hablar de esto que me gusta tanto. Genial, Mario. Bueno, oye, cuéntanos un poco tu experiencia, qué es lo que haces actualmente, antes de meternos de lleno en el asunto. Sí, pues yo estudié Administración y Dirección de Empresas y Ujú. bueno, siempre me ha gustado el tema de la inversión en bolsa, en los mercados financieros. Y bueno, cuando salí de la carrera, pues me especialicé en asesoramiento financiero. A los 2 o 3 años de terminar me saqué el certificado de EFPA, que es el certificado oficial que necesitas para poder asesorar de una manera legal, Ok, digamos. Y bueno, desde más o menos entonces me he dedicado a eso y bueno, espero dedicarme muchos años porque me gusta y sobre todo lo que más me gusta es poner a disposición de la gente herramientas que muchas veces son desconocidas y que les pueden ayudar mucho con el tema del dinero y cómo gestionar sus ahorros, ¿no? qué bueno. Oye, y sobre este certificado que acabas de decir, si por ejemplo asesoras a una persona y nos dice este certificado, ¿qué ocurre? A ver, tampoco cojas lo que te voy a decir como que es 100% seguro, Sí. pero básicamente cambió la legislación ahora 5 o 6 años, ya me pierdo un poco con el tiempo, Ujú. y básicamente pues no deberías hacerlo, pero a ver, yo te digo, al final esto es una certificación. Yo he conocido mucha gente que no la tiene, que sabe muchísimo más que los que la tienen. O sea, entramos otra vez en esta obsesión por tener algo que te certifique y sobre Sí. todo muchas veces desde parte de los reguladores querer dar la sensación de que hacen algo cuando los mismos tropelías que se han hecho en el tema de gestión de dinero en el pasado se van a volver a cometer en el futuro con esta certificación o con 800.000 regulaciones mal que quieran poner, ¿no? Entonces, bueno, no deberías hacer, para responder concretamente a tu pregunta, no deberías hacerlo, pero te puedes fiar muchas veces más de alguien que no la tiene que de alguien que la tiene. Así que bueno, yo me la saqué porque si quería hacerlo legalmente no me quedaba más remedio. A ver, aprendes cosas, Sí, obviamente, no estudias y lo tiras a la basura todo lo que has estudiado, ¿no? claro. Pero lo que te va a dar una diferencia a la hora de asesorar y aportar algo al cliente va a ser lo que estudies por tu cuenta, no la certificación. Vamos. Ujú. Bueno, oye, genial. Vale, Mario. Bueno, por lo que me has comentado antes, no hay una red social, no tienes un perfil así profesional para seguirte. Así que nada, en caso de que, bueno, a alguien le guste esta charla, quiera más información o se quiera poner en contacto con Mario, puede dejar un comentario en el video. También en la descripción del video dejaré el email de Mario, así que podéis escribirle directamente. Y nada, vamos a meternos de lleno ya en el asunto. La primera pregunta que te voy a hacer es para saber de qué vamos a hablar. ¿Qué vamos a aprender hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela y no nos enseñaron? Bueno, vamos a intentar dar unas pautas para cómo lidiar con el dinero, ¿no? Porque es algo que no te enseñan en la escuela absolutamente nada. He de decir que desde que yo estuve en la escuela hasta hoy, no en todos los colegios, pero han surgido iniciativas para llevar iniciativas aparte del currículum que tienen los alumnos, asociaciones, escuelas que se dedican un poco más a esto, pues han surgido iniciativas para ir a los colegios a enseñar de este tema, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues por concretar, pues por ejemplo, cómo es qué es una hipoteca, las tarjetas las tarjetas de crédito, las diferentes cuentas de bancarias o de ahorro que hay. Bueno, no sé, al final un montón de cosas que deberíamos saber, que vamos a tener que lidiar en el día a día cuando salgamos de la escuela y básicamente pasas por, no sé, pues,
igual unos 12 años de escuela sin haber tocado prácticamente esto, ¿no? Ujú. O prácticamente o nada. Sí, sí, sí. Además, creo que existe un miedo sobre este tipo de asuntos para quien no tiene conocimiento, ¿no? Y ahí me incluyo yo porque yo personalmente sí que en los últimos 3 años he estudiado bastante sobre esto y me he interesado, pero hasta esos últimos 3 años yo era completamente nulo en este asunto de las finanzas, de la economía, etcétera. Y, y confieso que tenía miedo de aprofundarme en este tema porque me parecía muy complicado. Así de lejos me parecía muy complicado. Pero cuando te metes, no es tan complicado. Es decir, por supuesto que hay cosas en las que si te quieres aprofundar, pues necesitarás más estudios y tal. Pero lo que es lo básico, que creo que es lo que vamos a hablar hoy, no es tan complicado, ¿no? ¿Cómo lo dirías? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Al final es como todo, ¿no? El desconocimiento crea miedo y el miedo muchas veces pues te paraliza y no te lleva a dar ese paso y a ponerte con ello, ¿no? Que realmente yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho, que es que, no sé, podríamos decir la ley de Pareto, por decir algo más conocido, pero que con el 80%, o sea, con el 20% del conocimiento que vas a coger, inicial ya tienes el 80% andado, ¿no? Sí. Y estamos hablando siempre para una persona media, ¿eh? Un médico o alguien que trabaja, que lleva un tren o que no se dedica a nada de esto y que quiere tener cierto conocimiento porque de una u otra manera está expuesto a esto, ¿no? Entonces, en ese tipo de persona concreta, eso, un 20% que aprendas ya tienes el 80% avanzado y igual incluso a veces más, me atrevería a decir, porque al final, una vez que tienes unos básicos, enseguida pasas, yo creo que enseguida pasas de cosas básicas a ya cosas más complicadas. El paso de uno a otro está bastante cerca, ¿no? Entonces, con que cojas lo básico, que no es tan complicado, básicamente es un tema más incluso, diría que de hábitos, ya lo tienes. Así que sí, tu experiencia es un claro ejemplo y te puedo decir, porque yo me dedico a esto y hablo con mucha gente, Ujú. que es así, ¿no? Y la gente cuando vas trabajando con ella, pues mismo te lo dice, jo, esto que lo veía tan complicado ahora, tal, 2 años después, joder, si hubiese empezado antes, esa es la clásica, Sí, sí, esa sí. es la clásica coletilla, digo, ya lo sé. Sí, sí. Si por lo menos en el colegio te hubiesen expuesto a ello, que no es obligarte a nada, dice, mira, aquí tienes esto y lo puedes coger, ¿no? Y además, una de las cosas que a mí más rabia me da digamos, no sé si del sector o del sistema que no se lo enseñan a la gente, es que hoy en día tenemos acceso, siendo minoritarios, pues desde 50 a 100 euros, ya tenemos acceso a los mercados financieros, cosa que hace, pues no sé el tiempo, pero échale hace 100 años, era algo completamente impensable, ¿no? Para una persona media tener acceso, ¿no? Es decir, tú hoy desde España o desde donde te encuentres puedes estar beneficiándote del dinero que gana una empresa en Tailandia o en Sudáfrica, en Argentina o en Canadá, ¿no? Entonces, no sé, me parece que hay una herramienta muy accesible y que está muy, muy, muy poco aprovechada. Sí, sí, no, desde luego, el acceso que tenemos ahora a poder invertir directamente y esas cosas es gigante en comparación con años atrás que necesitabas de intermediarios, ahora tú mismo lo puedes hacer sentadito en tu casa, así que, y sí, esa coletilla, es decir, yo hoy tengo 37 años y pienso, joder, si hubiese empezado con 20 años con esto, a interesarme un poquito, otro pelo me hubiese corrido. Pero sí, dos cosas interesantes que has dicho. Ahora, una es que esto es una cuestión de hábitos. Hablaremos un poquito sobre eso más Ujú. adelante, hasta porque los hábitos es algo que insistimos muchísimo en Toriz Academy, tenemos un curso especializado en eso. Y el segundo es el tipo de público al que va dirigido lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Quiero dejar claro que el- este mundo de las finanzas personales o quizá vamos a hablar un poquito de inversiones muy por encima. Quizá hay muchas personas que tienen en la cabeza que esto puede ser solo para gente que gana mucho dinero, no necesariamente rica, pero sino que gana mucho dinero, que tiene un sueldo bueno, pero corrígeme si estoy equivocado, no es así, es decir, esto es hasta para el que tiene un salario mínimo, ¿no?
lo que vamos a hablar hoy. Sí, totalmente. Yo diría que más que el sueldo que ganes, que muchas veces hay gente que se lo gasta todo, es sobre todo lo que puedas ahorrar, ¿no? Y eso realmente es que ahorrando bastante poco ya puedes tener acceso. Así que yo me pondría más el énfasis en el ahorro, como primer paso, el énfasis Ujú. en el ahorro, más que en sí en lo que ganes, ¿no? Ya te Vale. digo, por cosas, por estar en el sector, conozco mucha gente que gana mucho dinero y, y algunos no llegan a fin de mes. Sí, sí. Sí, sí, no, yo he conocido personas también que ganaban bastante más que yo y al final estaban con $500 de crédito en el cartón usando el tope límite porque no llegaban a final de mes. Incluso tuvo un jefe que me dijo una vez, estaba comparando salarios, ¿no? Y yo le estaba pidiendo un aumento de salario y no me lo concedía. Y me dijo, no, yo es que gano más dinero que tú, pero, pero me lo gasto. Y que le dije yo, bueno, yo no me lo gasto porque no gano. Pero sí, o sea, es decir, hay gente que si gana, da igual lo que gane, se va a gastar hasta el último euro, hasta el último dólar, hasta el último centavo de la moneda que esté ganando. Bueno, Y, ahí, y ahí lo podemos unir con los hábitos también, ¿no? Es decir, está 100% relacionado con un tema de, bueno, 100%, 80% son hábitos. sí, sí. El 50%, por lo menos, el 50% de nuestros comportamientos diarios son hábitos. Aunque no Ujú. seamos conscientes de ellos, el 50% son hábitos. De hecho, una de las cosas que más que yo me he dado cuenta después de años de hablar con gente, de leer ricos, de leer, bueno, o sea, quiero decir, leer cómo se comportan los ricos Sí. y muchas veces de entender cómo los pobres también, pues, que vas hablando, te das cuenta de que el concepto rico-pobre es más un concepto mental que un tema de dinero, ¿no? Ujú. Entonces, ahí sí, 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 vamos, y no tengo ninguna duda, ¿eh? Es decir, y al final el que muchas veces es pobre de mente termina reflejándose en un tema monetario y el que es rico termina reflejándose también en el tema monetario, pero cada uno en un punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, antes de comenzar, quiero dar el aviso que siempre estoy dando sobre los asuntos que vamos a hablar. A pesar de que las personas que traigo tienen conocimientos, tienen muchísima experiencia en, en el asunto que van a hablar, uno de los preceptos que seguimos en Toriz Academy es que no tomes todo como una verdad absoluta, sino simplemente si lo que estás escuchando, lo que estás aprendiendo te gusta, crees que tiene sentido, aplícalo a tu vida y observar los resultados. Y a partir de ahí toma tus decisiones y continuar con eso, quizá pasar a otra cosa, porque también es cierto que creo que no existe así nada absoluto, sino que lo que le puede servir a una persona puede que no le sirva a otra. Es decir, cada uno tiene caminos diferentes de llegar a su objetivo. Así Ujú. que, nada, después de este pequeño aviso, que siempre me gusta insistir sobre eso, vamos a comenzar. La primera pregunta que tengo para ti, Mario, es, para alguien que nunca se preocupó con sus finanzas personales, más allá de llegar al final de mes, ¿cuál sería o cuáles deberían ser las preocupaciones más básicas que debería tener esta persona para comenzar? Eh, yo es algo que aprender, formarse. Es que no hay ninguna duda. Yo es algo que lo hago mucho hincapié con mis clientes, ¿no? Ujú. Incluso a veces suena contradictorio, porque dice, a ver, si me pides que me forme, ¿para qué te necesito a ti que me vas a asesorar? ¿No? Y digo, no, no, porque si tú no sabes nada, tú no me puedes evaluar a mí siquiera, ni no puedes. Y en última instancia, yo soy más una guía que un asesor, porque es lo que has dicho antes en el aviso, es decir, yo no tengo la verdad absoluta. Y no solo eso, sino las particularidades personales de cada persona son muy diferentes. No es lo mismo tener hijos que no tener hijos, no es lo mismo tener 50 años que tener 20. No es lo mismo vivir en una gran capital que el coste de la vida es alto que vivir en el campo. Entonces, son todas esas cosas que,
que yo no las tengo dentro, me las puedes contar, pero al final yo no sé lo que te gusta y lo que no te gusta, yo no sé lo que valoras más o lo que valoras menos, no sé cuáles son tus prioridades en la vida, en los diferentes áreas que hay, ¿no? Entonces, te tienes que formar. Oye, si yo un día tengo un cliente que se va porque se ha formado y sabe más que yo estaré feliz de charlar con él y beneficiarnos los dos del intercambio de conocimiento, ¿no? Entonces, el primer paso es formarse, sin ningún tipo de dudas. Ok, entonces, Dicho esto, no tiene que ser ningún agobio, es decir, no hay ninguna prisa, la vida es bastante larga y no tienes por qué leerte 800 libros en un año, ¿no? Bueno, pues, léete dos, vete. Hoy en día lo bueno que tenemos es hay audiolibros, mientras te vas al gimnasio, te vas a dar un paseo, hay yo por ejemplo antes leía más, ahora leo menos porque hay tanta calidad de conocimiento en YouTube que es brutal, es decir, entonces bueno, no sé, formarse es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, y hoy en día tenemos, para lo bueno y para lo malo, tenemos mucha información, ¿no? Pero hay mucha información gratis y muy buena. ujú. Además, hay una cosa, yo he leído bastantes autores sobre inversiones en los últimos años y todos coinciden en una cosa, ¿no? Y es lo siguiente, que a pesar de que, por ejemplo, tengo un asesor financiero, está bien, pero necesitas tener conocimiento porque no es por el hecho que tengas un asesor financiero que de repente puedas tener buenos resultados, porque creo que las personas que no tienen conocimiento sobre esto ponen toda la confianza quizá en un asesor, pero hay algo que tener claro, es que nadie consigue predecir los mercados. Entonces, Ujú. por muy bueno que sea el asesor, eso no te va a garantizar nada. Entonces, también es bueno que tú tengas cierto conocimiento de dónde está tu dinero, dónde el asesor lo está invirtiendo, por qué lo está invirtiendo, qué te puede traer eso, cuál es el tipo de riesgo, porque si no, estás completamente expuesto a lo que el asesor haga. Así que, Sí, eso es algo que iba a comentar, pero bueno, por no meterme mucho en temas más técnicos, sí, ese es el principal motivo por el que yo recomiendo a mis clientes formarse por lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque si tú una vez que tengas un ahorro que no vas a invertir, empiezas a invertir el resto, va a haber volatilidad, punto, quieras o no. Incluso si inviertes en una casa, es decir, los que invierten en una casa, por ejemplo, en España, que conozco más el mercado, o en Reino Unido, o en Estados Unidos, en el 2008-2009, su precio del valor de la inversión que hicieron en esa vivienda bajó. En unos sitios se recuperó y en otros no, es decir, tienes que saber lo que haces, porque si no, esa volatilidad que tienes cuando tú te expones a una inversión te te puede hacer tomar malas decisiones. Y en última instancia, la formación tiene que servir para que tu comportamiento sea bueno en los diferentes contextos, en las diferentes coyunturas económicas que va a haber, ¿no? ujú. Bueno, bueno, pues dicho esto, esta breve introducción, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Y cuál sería el primer paso para comenzar a cuidar de nuestras finanzas? ¿Cuál dirías que es el primer punto? Bueno, pues el primer punto es para alguien que pudiera tener deudas, sería quitarse esas deudas lo más rápido que pudiera. Ujú, Concretando, deudas, dejando de lado el tema hipotecario, ¿vale? Al final, el tema hipotecario es donde vives, pues bueno, es más normal tener una casa por el servicio de vivienda que te ofrece esa casa, ¿no? Pero todo lo que sean tarjetas de crédito, préstamos al consumo, eh, préstamos para compra de vehículos, todos esos préstamos suelen estar suelen tener un tipo de interés bastante alto, generalmente invertidos o gastados, mejor dicho, de mala manera, entonces eso hay que eliminarlo cuanto antes. Muy unido esto, luego una vez liquides esto, que es lo principal, pues deberías empezar a tener un colchón de seguridad, ¿no? ujú. Bueno, y la siguiente pregunta está relacionado con eso, con la parte de las deudas, ¿no? Porque hoy existe mucha gente endeudada, muchísima, y creo que es uno de los grandes problemas. Incluso
en la crisis que pasamos en 2008 fue uno de los grandes problemas, el nivel de endeudamiento que tenía tanto empresas como personas, etcétera. Y es un gran impedimento, ¿no? Para tener un buen plan financiero. ¿Puedes contarnos alguna estrategia a seguir para hacer frente a estas deudas? Es decir, ¿existe algún tipo? Porque obviamente no, lo simple sería decir, pues pagarlas, ya está, pero ¿hay algo que podamos hacer que nos pueda ayudar? Bueno, así a grandes rasgos diría dos. Una es empezar quitando las deudas que mayor tipo de interés tengan. Desde un punto de vista financiero, esa es la más lógica. Ajá, Oye, aquí estoy pagando un 7% de interés, aquí estoy pagando un 12%, pues hombre, cuanto antes me liquide la deuda que tiene un 12% de interés, mejor, sí, ¿vale? Pero esa es una decisión más financiera, ¿vale? ok, A mí me gusta más otra proposición que se llama la bola de nieve, que es cuando tengas si tienes solo una, pues no hay que pensar mucho, sí, quita esa corriendo y ya está. Pero si tienes varias, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un préstamo al consumo, porque te has comprado, te has ido de vacaciones, que esto es una práctica bastante habitual, y luego tienes un préstamo del coche, ¿vale? ujú, Bueno, pues esta técnica lo que propone es coger la hipoteca perdón, la deuda que menor cantidad tenga, que de menor cantidad te quede de pagar y repagarla lo antes posible, independientemente de que sea la que más tipo de interés estás pagando o la que menos. ¿Por ok, qué? Porque el aspecto psicológico que te va a proveer a ti el repagar la deuda rápido y pasar de deber tres, por ejemplo, el que hemos puesto, a tener solamente dos deudas, te va a ayudar mucho. Y al final, en todo el tema de las finanzas personales y un poco más desarrollado el tema de la inversión, el comportamiento es lo más importante. Entonces, bueno, esas son un poco así a grandes rasgos las dos estrategias que yo diría. Si es alguien nuevo que no ha estado expuesto al tema de finanzas personales y que está empezando, casi recomendaría ir por la de Snowball, independientemente, o la bola de nieve, ujú, eh, independientemente de que en otras deudas que tenga esté pagando un mayor tipo de interés. Porque el factor psicológico que le va a dar haber dado ese primer paso de quitarse un peso de encima va a ser mucho más importante que el hecho de que en otra deuda pueda estar pagando un tipo de interés mayor. bueno, o sea que estamos hablando de que entra aquí también una parte psicológica también dentro del mundo de las finanzas y que parece importante. Entiendo que esta metodología de la bola de nieve es algo que está comprobado, ¿no? Que funciona y que debe haber estudios encima de eso. Sí, sí hay estudios. Ahora no me acuerdo porque sí que los he leído Ujú. hace tiempo. Me quedé con el concepto más en sí que con el detalle. Pero sí, sí, claro, claro. Y al final eso, están relacionados con lo que he dicho antes de ese empujón psicológico que te da ir ir alcanzando metas, ¿no? Porque al final, generalmente si tienes muchas deudas es porque has cometido bastantes barbaridades financieras antes, ¿no? Entonces, cambiar ese patrón psicológico de vivir de deudas, tarjetas de crédito, de préstamos o de pedir dinero y tal, es bastante duro psicológicamente porque tienes que empezar a ver la vida de tus finanzas personales con otros ojos y ese cambio psicológico es muy duro, ¿no? Entonces, ese paso de empezar a conseguir pequeñas metas, sí, sí que es muy importante. Y sí, sí, está estudiado. No me acuerdo ahora. Ujú. Si alguien tiene curiosidad, lo puedo buscar y ponerlo en los comentarios, pero no me acuerdo ahora. Pero sí, sí, está muy, muy estudiado. Bueno, oye, y ya para encerrar un poquito este asunto de las deudas, has dicho ahora justo en el final algo que es interesante, el nivel de endeudamiento y un poco este comportamiento de endeudarse a veces es muy cultural y está muy arraigado en la persona, por ejemplo, porque lo ha vivido mucho de que su familia ha trabajado siempre de esa forma, pidiendo préstamos para hacer cosas. Aquí, por ejemplo, yo vivo en Brasil, es muy cultural, es decir,
La gente aquí paga muchísimas cosas con tarjeta de crédito, eh, con intereses altos y cosas básicas. Yo te digo de una camiseta. Hasta una camiseta lo que hacen, cogen y hacen 6 parcelas para pagar la camiseta. Eh, y eso es muy común aquí. Obviamente, eso también responde a, a la situación, ¿no? Del propio país. Y eso, por ejemplo, Brasil es un país emergente, ¿no? Donde hasta hace pocos años pues había mucha más pobreza de la que hay ahora. Y quizá para tener ciertas cosas la única opción era realmente comprarla y dividirlo en varias Mm. partes, porque si no era imposible acceder a eso. Pero obviamente también hay cosas que son necesarias, otras que no son tan necesarias, sin querer criticar ni juzgar a nadie. ¿Qué les dirías a esta gente que tiene más esa cultura de comprar las cosas a plazos, de endeudarse, de quizá, por ejemplo, pedir un préstamo para irse de vacaciones? Eh, ¿Tendrías algún consejo para darles? Es complicado. Ujú. Quizás algo que, quizás algo que les diría, un poco, les diría que empezasen a leer de otra vez lo mismo, que empezasen a interesarse por las finanzas personales. Últimamente he estado reflexionando bastante y yo creo, una creencia, no he hecho un estudio ni nada, ni nunca lo podré hacer, pero un poco analizando el comportamiento de gente que tengo a mi alrededor, creo que muchas veces la gente que se gasta el dinero se lo gasta porque para ellos es una herramienta, ¿vale? Y no le encuentran otro uso que gastárselo. Entonces, es decir, ellos tienen, bueno, me lo invento, 500 euros en la cuenta Sí. y automáticamente, psicológicamente, la parte trasera de su cerebro lo que está es, ¿qué me aporta eso? En términos o bien de disfrute o bien de bienes, ¿vale? Entonces, 500 euros. Un fin de semana en la playa, saliendo 3 noches de fiesta y yéndome a un buen hotel. Entonces, yo creo que si consiguen romper esa relación entre la herramienta que es el dinero y, y su uso, porque ellos ahora mismo tienen una herramienta, un uso. ¿Vale? Tengo la herramienta que es el dinero, disfrute o consumo de algo. Si consiguen romper esa relación y pasan de tener una herramienta a poder tener otro uso que pueda ser la inversión y el ahorro, yo creo que por ahí puede ser una manera de que puedan empezar, ¿no? Porque al final no sirve de nada, y esto lo digo desde la experiencia, no sirve de nada que tú le digas a la gente que comprar cosas a crédito, que comprar cosas pequeñas o irte de vacaciones a crédito está mal. Da igual, eso no Sí. les va a hacer cambiar. Es Ujú. decir, si quieres realmente ayudarles, tienes que hacer algo, y ese algo puede ser muy amplio, que realmente les haga cambiar, ¿no? Porque al final el ser humano nosotros no cambiamos Sí. porque nos digan esto está bien, esto está mal, porque al final en última instancia el 99% de las cosas nosotros ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, no necesita que nos lo diga nadie, ¿no? Entonces, yo les diría que empezasen a interesarse por las finanzas personales, a leer algún librito, a escuchar realmente a hacerles unir esa herramienta que es el dinero con una alternativa diferente a la que han tenido hasta ahora, que básicamente es gastárselo, ¿no? Ok, ok. Bueno, has dicho una palabra ya, la has pronunciado varias veces hasta ahora, y es ahorrar. Eh, ¿qué nos dirías sobre esa palabra? Porque hasta donde yo he leído es la base de las finanzas personales, ahorrar. Eh, Quizá después de quitarse todas las deudas, el primer paso sería comenzar, bueno, el segundo paso, ¿no? Sería comenzar a ahorrar. Sí, sí, sí. El ahorro es fundamental, ¿no? Es fundamental en un primer nivel para estar tranquilo con alguna cosa que te pueda suceder, algún gasto extra inesperado que te pueda suponer un momento dado, Ujú. ¿vale? Y en segundo nivel, porque con el ahorro vamos a poder invertir y beneficiarnos de ese ahorro para que trabaje para nosotros, ¿no? Centrándonos un poquito más en el primer nivel, bueno, está lo que se llama fondo de emergencia, que es por ponerle.
un nombre, yo creo bastante acertado, Sí. que básicamente es pues tener en tu cuenta corriente disponible en cualquier momento y por lo tanto no va a estar supeditado a cambios de la valoración porque no lo tienes invertido. Pues tener, dicen entre 3 y 6 meses de gastos fijos que tú puedas tener. Otra vez, estamos en lo de siempre, al final esto es muy subjetivo, cada uno tiene unos gastos fijos. Sí. Entonces, bueno, ahorrar, tener en la cuenta corriente, pues entre 3 y 6 meses. Pero yo siempre digo lo mismo, es una guía. Hay gente que no puede estar tranquilo si no tiene 2 años de gastos fijos en el banco. Bueno, vale, yo les recomendaría que igual 2 años es demasiado conservador, pero bueno, si eso es lo que ellos quieren, fenomenal. Entonces, ese sería el primer paso, tener un fondo de emergencia que te cubra, vamos a decir, 6 meses de tus gastos fijos en el caso de que no tuvieses ningún ingreso extra durante esos 6 meses y tú pudieses vivir de ese dinero. Ok. Entonces, no hablaríamos de más hasta que no consigas tu fondo de emergencia, ¿no? Es decir, después, primero haces el fondo de emergencia y después comenzamos a hablar de invertir aquí, invertir allá y tal, pero sin el fondo de emergencia paramos la conversación aquí. Sí, 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 sí. Porque, porque no tiene sentido. Yo siempre digo a mis clientes que lo más importante de invertir es que duerman tranquilos. Ujú. Porque de nada te sirve ganar más dinero si tú no estás tranquilo y no vives. Al final, en última instancia, bueno, al final es una opinión, pero creo Sí. que la compartirá mucha gente, que el dinero, en mi caso, lo que más me da es tranquilidad, ¿no? Entonces, si tengo un dinero invertido que está expuesto a las fluctuaciones de mercado, o bien en una casa, o bien en renta fija, o bien en renta variable, o bien se lo he dejado a un primo para que se compre una casa, sea lo que sea, aunque tengo ese dinero ahí, puedo no tener el dinero que yo quiero en el momento concreto. Entonces, olvídate de ese paso de invertir y de dejar el dinero a nadie hasta que tú no estés bien, no estés como los aviones, cuando que la mascarilla, siempre dicen, no, ponte tú la mascarilla primero porque si se la vas a poner a tu hijo que está al lado y tú te has quedado seco porque no puedes respirar, no vas a ayudarte ni a ti ni al que tienes al lado, ¿no? Pues esto igual, tú ten tu fondo de emergencia y luego ya inviertes, ayudas a alguien o lo que sea, pero tú tienes que estar bien y vivir tranquilo, ¿no? Entonces, no, yo no recomendaría a nadie que se metiese a invertir si no tiene ese fondo de emergencia antes que va. Bueno, bueno. Interesante este punto, súper importante. Bueno, hablemos ahora un poco del futuro. Creo que es una gran preocupación para todos nosotros la jubilación, y más si observamos los actuales problemas de caja que hoy tienen todos los gobiernos y que las cuentas no cuadran, pensando en la seguridad social, en fin. Em, en muchos países, por ejemplo aquí Brasil es uno de ellos, es un asunto que se está debatiendo bastante, que se están comenzando a hacer ciertas iniciativas para cambiar eso, y ya pensando en acabar con lo que se llama la jubilación, desde el gobierno, ¿no? En hacer eso público. Eh, Obviamente es algo delicado, ya no me voy a meter en política, pero también es un discurso muy antipopulista, con lo cual los diferentes partidos de diferentes países no tienen, digamos, el coraje necesario para hablar de esto, porque si no, probablemente la mayor parte no les votaría, pero es una realidad que tenemos que afrontar. Entonces creo que esa situación de jubilarse y tener ahí, pues nada, una seguridad, sabiendo que el Estado te va a proporcionar algo en el futuro, es algo que han vivido las generaciones anteriores, que están viviendo todavía, nuestros padres, abuelos, pero yo por lo menos personalmente siento que yo no voy a vivir eso. Y es algo que me preocupa. Entonces, en base a esto, ¿cómo afrontamos este asunto para garantizar nuestro futuro y nuestro bienestar y nuestra seguridad? ¿Qué nos recomiendas? Y, Bueno, haber dicho esto, y otra cosa, que ¿estás de acuerdo con esta situación que te he planteado del sí, futuro? sí, bueno, absolutamente. Además, es que ya, no es una cosa de estar de acuerdo, ¿no? Eso son matemáticas, ¿no? Matemáticos, sí. Bueno, a ver, matemáticas, claro. Podrían los políticos, el político de turno, el que le toque a ese momento rotarse el poder, que cambiar radicalmente el sistema, pero bueno, probablemente las consecuencias fuesen mayores que el que tenemos
el que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, dicho esto, a ver, yo conozco más la situación de España que la de Brasil, pero bueno, yo creo que se podrá asemejar a muchos países, ¿no? Al final, yo creo que las pensiones públicas sí van a estar siempre, siempre que tengamos este régimen, este sistema democrático, como lo queramos llamar. Ujú. Ahora, el tema es qué cantidad. Claro, esa es otra. Es decir, si pretendes vivir de la pensión pública que te den, yo creo que va a ser muy complicado, ¿vale? Obviamente, del paso en el que estamos ahora al paso en el que yo planteo, pues podemos estar hablando de, pues lo que, pues igual, para cuando nos toca a nosotros jubilarnos, 30 años, Sí, ¿vale? Es decir, no es un paso radical de la noche a la mañana. Yo creo que tienen otras técnicas para hacer eso sostenible, pero bueno, es un poco más técnico, no me voy a meter. Pero bueno, en ese paso yo creo que sí vas a tener algo, ¿vale? Entonces, pues sobre todo no poner nerviosa a mucha gente. Dicho esto, va a ser muy poco. Y yo siempre digo, y se lo digo mucho a la gente de mi alrededor, digo, nosotros vamos a ser una generación, yo creo, que vamos a llegar a los 65 años muy bien físicamente para poder hacer muchas cosas. Entonces, bueno, quizás ahora la generación de nuestros padres y tal, pues también se está jubilando y se jubilan bien, ¿no? sí, Pero bueno, ellos les está quedando una pensión con la que más o menos pueden vivir relativamente bien, ¿vale? sí. Pero nosotros no va a ser esa situación. Entonces, vamos a llegar a una situación de 65 años, 67, ya veremos cómo está la ley en ese momento, en el que vamos a tener una pensión pública, sí, pero no nos va a dar más que para realmente cubrir lo justo. Y en algunos casos, como algunos creerán que justo es más que otros, pues ni llegarán para lo justo. Entonces, yo creo que va a haber mucha frustración en esa generación, en nuestra generación, cuando lleguemos, porque vamos a estar muy bien y no vamos a poder, muchos de ellos no van a poder hacer nada, no van a poder viajar, no van a poder irse a la playa, no van a poder hacer nada, porque no van a tener dinero. Entonces, creo que se va a generar ahí una frustración muy heavy, ¿no? Porque encima yo hablo con gente y muchos de ellos no, sí, saben, tal, pero claro, háblame tú aquí a 30 años, ¿no? Sí. Entonces, dicho esto, hay que ponerse a ahorrar de cara a la jubilación cuanto antes mejor, ¿no? Es muy, muy, muy importante y con el objetivo eso de disfrutar un poco cuando lleguemos y nos jubilemos, que vamos a tener mucho tiempo, tener dinero, tener poder adquisitivo para poder disfrutar un poco cosas que durante nuestra vida laboral, generalmente por tiempo, porque entonces sí que tenemos dinero, no hemos podido hacer. Entonces, si durante nuestra vida laboral nos lo hemos gastado todo, cuando lleguemos a la jubilación vamos a tener las migajas que nos den los estados, que yo creo que en nuestro caso van a ser realmente migajas, ¿no? Y no vamos a poder hacer nada y yo creo que puede crear una frustración muy, muy grande, ¿no? Ujú. Entonces es fundamental ponerse a ahorrar para los próximos 30, 40 años, depende de la edad que tengas, obviamente, cuanto antes. Además, cuanto antes empieces, por un tema matemático, menos esfuerzo te cuesta alcanzar la misma cantidad por un tema de que lo que metes cuando tienes 20 años tiene muchos años para revalorizarse y capitalizarse todos los rendimientos que vas generando, ¿no? Cosa que cuando empiezas con 40, pues has perdido los mejores 20 años de tu vida para ahorrar, ¿no? Ujú. Esto que acabas de decir es importante sobre la edad también, ¿no? Porque igual que al principio del programa hemos hablado del tipo de persona que debería preocuparse con esto, si es alguien que gana mucho dinero o una persona que gana el salario básico se debería preocupar, lo mismo para la edad, es decir, da igual que tengas 40 años que 20, es decir, lo ideal de hecho sería cuanto antes comiences mejor, ¿no? Si puedes comenzar con 20 años, comienza con 20. Cuanto antes mejor. De hecho, yo, por ejemplo, ahora ya que estoy en una edad que mis amigos y mucha gente que me lleva oyendo hablar de esto muchos años, van teniendo hijos, le digo, tío, ábreles un producto tal y métele ahí 50 euros y se van a jubilar millonarios. Claro, le estoy hablando de aquí a 65 años, claro, ¿quién piensa de aquí a 65 años, no? Hombre, me imagino que si eres padre, yo no lo soy, pues pensarás más a largo plazo que si no lo eres. Pero sí, la mejor edad para empezar a invertir es
es cuando naces. O sea, básicamente, cuanto antes mejor. Si no pierdes, básicamente tú pones a trabajar a tu dinero mucho más tiempo y por lo tanto tus rendimientos van a ser mucho mayores que si se los pones más tarde. Ujú. Y así es. Bueno, pues esto acabas de abrir el asunto para la siguiente pregunta. Para las personas que digamos que tienen familia, que tienen personas que son dependientes, como pueden ser hijos, o yo que sé, a veces quizá un padre, una madre jubilados que realmente no consiguen llegar a fin de mes porque, bueno, quizá la jubilación no les ha quedado tan bien o cualquier cosa. Eh, ¿Cómo podemos encajar esto en nuestras finanzas personales? ¿Hay alguna cosa que podamos hacer, alguna técnica, algún consejo que le puedas dar a estas personas? Porque yo personalmente también no tengo hijos, solo me tengo que preocupar de mis dos gatos, que dan gastos también, pero entiendo que es mucho más fácil. Pero a la gente que tiene personas dependientes, que además la seguridad de estas personas depende de ellos, eh, es algo que tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Cuantas más responsabilidades tengas, yo creo que cuantas más responsabilidades tengas, todo lo que estás hablando todavía te afecta más, ¿no? Eh, Porque, bueno, yo qué sé, yo en mi caso, que me tengo que preocupar de ahora mismo de mí mismo, chico, además yo vivo con bastante poco, soy bastante frugal, pues bueno, de una manera u otra, ahorre o no ahorre, es igual, salgo adelante, ¿no? Pero claro, Sí. si tienes gente que depende de ti, pues claro, imagínate, por ejemplo, tener un colchón de 6 meses ahorrados, ¿no? De gastos. Eh, es esencial, es esencial. Y a ver, yo entiendo que hay gente que le cueste ahorrar, pero hay que hacerlo de una u otra manera, o bien quitando gastos o bien aumentando ingresos. Es que si no, en un momento dado puedes estar muy vendido, ¿no? Luego es verdad que ante esta situación hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor. Hay gente que vive más en el día y no le importa ir más ajustado y hay otra gente que necesita tener pues, 2 años de sus gastos en la cuenta. Así que algún consejo, no lo sé, no se me ocurre ahora ninguno. Porque al final, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Es tan personal que así dar un consejo, Sí. centrarse eso en reducir gastos o incrementar ingresos para poder ir ahí rellenando tu colchón y luego ahorrar e invertir algo, ¿no? Bueno, yo creo que algo que podríamos decir, antes de pasar al siguiente asunto y que comentamos al principio del programa, son los hábitos. Creo que ahorrar y hábitos están completamente ligados uno con otro. Eh, una, de todo el conocimiento que he absorbido en los últimos años, algo que dicen todos, ¿no? Y que para empezar a ahorrar lo que tienes que crear es un hábito y coger y destinar, por ejemplo, el 10% de tu salario siempre a guardarlo. Y que te comprometas con eso, o sea, por encima de todo. Obviamente, cada uno tiene su situación, de repente hay alguien que no puede permitirse ese 10%, pero que hagas lo máximo posible para por lo menos ese 10% todo mes, separarlo y que sea un hábito. O sea, es lo primero que tienes que hacer. Aquí en Brasil hay una mujer que es bastante influyente de todo este asunto y que está muy de moda, se llama Natalia Curi, y lo que dice es, cuando cae tu salario, lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti mismo una cantidad que te propongas, es ese 10%. Entonces ya la retiras, la guardas donde la tengas que guardar, en tu cuenta de ahorros o lo que sea, y ese es el paso básico para ahorrar, por encima de todo. Después ya con el resto ves cómo lo organizas. Sí, sí, bueno, esa es un poco la regla, sí, la regla más general que hay, ¿no? Bueno, Ujú. sí, eso sería bueno, lo ideal, ¿no? Lo ideal sería ahorrar un 15, un 20, un 50, como hay gente que yo conozco que lo hace, ¿eh? O sea, no es Sí, algo sí. imposible, pero bueno, obviamente no está al alcance de todos, pero por eso, en el caso de que no estés ahorrando ese 10%, eso, intenta reducir gastos o aumentar ingresos de alguna manera. En relación con esto es algo que yo se lo he dicho a mucha gente y dice, no puedo reducir gastos. Bueno, eh, Debatible.
muchas veces es debatible, sí. Muchas, la mayoría de las veces. Sí, Pues yo creo que hemos llegado a un punto en nuestra sociedad en el que consideramos básicas demasiadas cosas. Pero bueno, al final es algo subjetivo, así que bueno, no me voy a meter mucho más en este tema. sí, sí. Bueno, y hablando de nuestro hogar, has comentado al principio también la palabra hipoteca, ¿no? Creo que el hogar es una de las principales preocupaciones que todo el mundo tiene, comprar un hogar. Además, es uno de los grandes quebraderos de cabeza a nivel financiero de muchas personas, la hipoteca, y es algo que asusta bastante. ¿Cómo podemos hacer para llevar esto mejor? Pues claro, a ver, lo ideal sería intentar repagar la hipoteca lo más rápido que pudieras, ¿no? Una vez que, una vez que ya, digamos, te has quitado las posibles deudas de tarjetas de crédito que tengas, una vez que tienes tu colchón de gastos 6 meses, luego ya estás invirtiendo el 10%, bueno, reglas generales, ¿eh? Luego son Sí, claro. flexibles, 10% al mes. Pues lo ideal sería repagar tu hipoteca cuanto antes, porque muchas veces pues vamos pagando ahí a 500 euritos al mes, 500 euritos, claro. Eso durante 30 años o 25, cada uno el periodo de hipoteca que tenga. En última instancia, la cantidad que terminas pagando es muy, muy, muy grande. O sea, terminas pagando la casa más otro X% elevado, ¿no? Entonces, eso sería la recomendación, bueno, así en términos generales que yo haría, ¿no? Es quítate toda la hipoteca que puedas y cuanto antes pagues tu casa, mejor, ¿no? Dicho esto, en relación a lo que hemos hablado antes, si tú, por ejemplo, llegas a tu jubilación con tu casa pagada, pues hombre, yo creo que va a ser difícil que en el futuro, si tienes tu casa pagada con la pensión que te dé el Estado, no sobrevivas. Porque al final, en términos de renta disponible que tienen las personas mensualmente, la vivienda es un porcentaje, pues debería ser entre el 25 y el 35. Entonces, si tú eso te lo has quitado porque tú ya tienes tu hipoteca pagada, pues hombre, te has quitado un buen pellizco de lo que tienes que pagar para vivir, ¿no? Ujú. Entonces, eso sería lo que yo recomendaría con las personas que tuvieran hipoteca. Luego ya podríamos hablar de si comprar, alquilar o tal. Ahí podemos abrir un melón, un Sí, melón importante. sí, sí. O sea, que volviendo también un poco a otra cosa que has dicho antes, ¿no? Es decir, una vez que hemos hecho los pasos anteriores de quitarse las deudas, de este fondo de emergencia, el siguiente paso sería quitarse la hipoteca. Entonces, antes has dicho, bueno, hay personas que si les sobran 500 euros están pensando, bueno, ¿en qué me lo gasto? En un final de semana aquí, coge esos 500 euros y paga una cuota más de la hipoteca, ¿no? O Eso es. si tu cuota es de 500 euros y este mes te han sobrado 100, paga 600 este mes en lugar de 500. Creo que hay gente, ¿no?, que se relaja mucho, es decir, bueno, todos los meses es 500 euros, todos los meses es 500 euros. Pero si puedes hacer un esfuerzo para pagar un poquito más, eh, pues bueno, además de quitarte las deudas cuanto antes, también la hipoteca va a terminar saliendo más barata generalmente, ¿no? Eso es, porque la cantidad de intereses que vas a pagar, el monto total de intereses que vas a pagar cuando te hayas quitado tu hipoteca, va a ser cuanto antes te la quites, pues menos intereses estás pagando por el capital que te han prestado, ¿no? Porque lo has dispuesto de menos tiempo, vaya, eso es así. Entonces, sí, sí, es muy recomendable. Dicho esto, si por ejemplo si tú eres un buen inversor y con ese dinero que vas a quitar de la hipoteca, pues tienes otras alternativas donde invertirlo y vas a sacar una buena rentabilidad, bueno, oye, no, puedes hacerlo. Pero vamos, para la gran mayoría de la gente que no quiere preocuparse de estos temas, va a su trabajo, luego está con su familia y el fin de semana disfruta, pues este sería el consejo principal. Intenta quitarte la hipoteca cuanto antes. Bueno, genial. Vale, hemos creado el fondo de emergencia, nos hemos quitado las deudas, hemos pagado la hipoteca, estamos ahora con cierta tranquilidad. ¿Qué hacemos a partir de ahora?
Bueno, pues hay que mover ese dinero, hay que ponerlo a trabajar porque al final ahorrar, me río porque veo muchos casos de estos, ¿no? Claro. Ahorrar por ahorrar es mejor que no ahorrar, pero hombre, no tiene mucho sentido y sobre todo ahora que nos podemos estar entrando en un... Bueno, igual Brasil es diferente porque ha tenido picos de inflación antes, eso ahí se vivirá de otra manera, pero me refiero sobre todo pues, a Europa, Estados Unidos, Australia, los países, lo que podemos llamar el mundo más occidentalizado. Ujú. Se han vivido 40 años de prácticamente no ha habido inflación. Entonces, tu dinero en el banco lo dejabas, no hacías nada con él y prácticamente el poder adquisitivo que tenías en el futuro era, vamos a decir, el mismo. No Sí. era el mismo, pero bueno, más o menos el mismo. Ahora parece que estamos entrando en un contexto, yo creo que sí, en el que la inflación va a ser más alta, entonces ese coste que tú tienes de dejar el dinero en el banco sin hacer nada, cada vez empieza a ser mayor. ¿Vale? Entonces, hay que poner a trabajar el dinero, hay que moverlo y hay que invertirlo. Es que no, tú tienes ahí un ahorro y lo tienes que, deberías invertirlo. Porque es que ahorrar sin un objetivo común no tiene muchos, o sea, perdón, un objetivo claro no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces habría que invertirlo, ¿vale? Ujú. Una vez que tenemos claro que hay que invertirlo, la cuestión es, vale, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿No? Ujú. Y bueno, ahí abrimos un debate bastante amplio. Y es normal que sea amplio porque al final hay muchas opciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, si a alguien le interesa estos asuntos, le gustaría conocer más, dejadlo saber en los comentarios y podemos traer otro día a Mario nuevamente y hablamos de cosas un poco más específicas sobre ello. Eh, Aquí, esta mujer que te he comentado antes, Natalia Curie, tiene un dicho que me gusta bastante que dice que el dinero no se guarda, el dinero se invierte. Ujú. Entonces, sigue un poco esta línea de filosofía. Claro, claro, claro. Sí, para empezar, si queremos mantener nuestro poder adquisitivo, ya es simplemente, al final nosotros cuando ahorramos en un momento dado, estamos sacrificando consumo presente, Ujú. ¿vale? Porque me lo podía gastar en algo. Entonces me lo llevo al futuro y si en el futuro esos 1.500 euros que yo tengo no me van a comprar lo mismo, me va a comprar la mitad, mi ahorro está perdiendo su sentido, no sé si es por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa manera que tú puedes trasladar tus 500 euros al futuro en términos de poder adquisitivo, es decir, que en el futuro puedas comprar con 500 euros lo mismo que puedes comprar hoy, es invirtiéndolo. Siempre hablando en el sistema que hoy tenemos, ¿eh? Sí, No en supuestos sistemas que podría haber mejores y tal, no, en el sistema que hoy tenemos. Entonces, hay que invertirlo. Y bueno, pues hay diferentes formas, vivienda, bolsa, renta variable, vaya, renta fija, proyectos concretos, proyectos empresariales concretos que tú puedas conocer en la zona en la que vives o por internet o... Bueno, eh, pero vamos, lo que no hay duda es que hay que moverlo y ahí lo podíamos relacionar con lo primero que hemos empezado, es que en la escuela no te han dicho ni que hay que moverlo ni cómo moverlo, ¿no? sí, O por lo menos, yo no digo que en la escuela tengas que meterte a fondo con este tema, porque no tiene mucho sentido. Pero tú tienes que poner una semillita en la cabeza de la gente en la que si un día, cuando tengan su primer trabajo y ahorren 1.000 euros, y generalmente igual todavía están viviendo con sus padres, digan, "Uy, ¿y este niño qué hago?". Y otra vez vuelta a lo que te decía antes de intentar formar a la gente para que ese dinero lo vean como algo más que solo gastárselo. O no, no, con este dinero tú puedes ahorrar, invertirlo y en un futuro tener más dinero, ¿no? ujú. Sobre lo que tú has ahorrado sin tenerlo que trabajar vía salario en una empresa o en el sector público, donde sea. Sí, sí, es decir, hay que ver el dinero como eh, un potencial de Es, futuro, un potencial de posibilidades, ¿no?
Sí, no me acuerdo en qué libro leía que decía que cada dólar era un soldado, ¿no? Y tú vas creando tu ejército de soldaditos cada vez que ahorras un dólar, ¿no? Ujú. Bueno, es bastante ilustrativo si alguien no lo tiene más interiorizado, lo puede ver así, ¿no? Al final, eh, la riqueza viene de invertir, nunca viene del salario. Es decir, es que no te puedes. Sí, o sea, sí, hay gente que se hace rica trabajando, claro, altos directivos, pero bueno, el porcentaje es mínimo, mínimo, mínimo. ¿Cómo te haces rico? Es invirtiendo, ¿no? Incluso Amancio Ortega se ha hecho rico invirtiendo. Solamente que invertir en muchas empresas, él ha invertido, no sé, el gran porcentaje de su empresa en una empresa solo. Y esa Ujú. empresa ha ido generando beneficios, reinvirtiéndolos, y así es como se ha hecho rico. Es decir, Amancio Ortega no se ha hecho rico por su salario y su trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos esa alternativa a poder hacernos ricos a través de la inversión. Bueno, ricos o no, vaya, o a mejorar tu nivel de vida. Sí, sí, sí. Un rico no tiene por qué tener millones. Entonces, no, hay que invertir si quieres, bueno, eso, pone a trabajar tu dinero, ¿no? O en vez de ver como un ejército, pues como obreros que trabajan para ti, ¿no? Y hay cada euro, cada dólar, trabaja para ti, Ujú. para generarte ingresos futuros. Sí, creo que este es un concepto muy importante que deberíamos subrayar, que la manera de hacer riqueza es invertir. Y volviendo un poquito ya para cerrar este asunto a lo que estamos hablando, la inflación y la pérdida de valor, solo por dejarlo claro para quien no entienda todavía este concepto, y ahí corrígeme Mario si estoy equivocado, tú que entiendes más que yo de este asunto, pero intentando explicarlo de una forma muy simple. Yo sé que todo el mundo ha escuchado la palabra inflación en más de una ocasión, pero también sé que hay mucha gente que no sabe lo que es, a pesar de que la ha escuchado. Entonces, intentando simplificarlo, la inflación es la subida de precios, ¿no? Entonces, si los precios suben, por ejemplo, un 10% este año y tú has guardado 1.000 euros y los guardas a día de hoy, de aquí a un año hemos tenido una inflación del 10%. Entonces, eso quiere decir que tus 1.000 euros han perdido un 10% de valor. Es decir, lo que comprabas con 1.000 euros, cuando los guardaste, ya no consigues comprarlo. Comprarías más o menos lo que comprabas antes con 900, ¿no? Es así, Más o menos, sí. más o menos es así. Entonces, esa es la cuestión. Si tú guardas el dinero y no lo inviertes, no lo haces crecer y hay una inflación grande, tu dinero va a ir perdiendo valor. Por eso, lo ideal es invertirlo para que por lo menos tu dinero que está quieto vaya creciendo poco a poco. Eh, Quizá no puedas acompañar el porcentaje de inflación dependiendo de cómo esté en ese contexto, en ese país, en ese momento actual donde vives, pero por lo menos no dejarlo quieto porque a pesar de que haya una inflación baja, siempre va a haber una inflación, porque además, de hecho, el estado inflacionario es normalmente lo común que se vive. A pesar de que sea bajito, siempre no existe una inflación sostenida. Entonces, eso es lo que significa inflación y por eso hay que invertir el dinero y no dejarlo parado. ¿He dicho alguna barbaridad en esto o no? No, 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 ese es el concepto general que todo el mundo debería tener claro para empezar a reflexionar y a plantearse cómo protegerse ante ese impuesto encubierto, ¿no? Ujú. De alguna manera. Al Bueno, final, te van a quitar, de una manera u otra, te van a quitar parte de tu poder adquisitivo. exactamente. Bueno, Mario, para finalizar, quiero hablar de un concepto que no sé si todo el mundo lo ha escuchado. Yo sí, de hecho es un sueño que tengo y creo que cuando lo escuchéis todos, si no lo habéis escuchado, también será un sueño que tenéis, que vais a tener. Y es la famosa libertad financiera. Eh, ¿Puedes explicarnos qué es y un poco cuál es el camino para alcanzarla? El camino es invertir, no, no, no hay otro. Ok. Pero bueno, esos son grandes rasgos. ¿Qué es la independencia financiera? A ver, es un concepto que yo creo que no tiene una definición, sino que tiene bastantes, ¿no? Porque al Ujú. final
la independencia financiera, cada uno tiene que encontrar su concepto. Y además no solo creo que haya diferentes definiciones, sino que a medida que vas en busca de esa independencia financiera, tu propia definición de independencia financiera va cambiando. Entonces, bueno, a ver, a grandes rasgos lo que sería la independencia financiera es que tú a través de tus inversiones, ¿vale? Puedes cubrir todos los gastos que tienes para vivir. ¿Vale? Es decir, oye, yo me hago un presupuesto y necesito 100 euros para la casa, 100 euros para comida, 100 euros para el autobús, 100 euros para salir con mis amigos de cena, 100, tal, todo, 1000, incluyendo vacaciones y todo. Vale, pues si tú 1000 por 12 meses, 12.000 euros. Pues si tú con tus inversiones puedes generar esos 12.000 euros que te serían suficientes a ti para vivir, pues ya has alcanzado la independencia financiera, porque básicamente podrías no trabajar y seguir manteniendo el mismo nivel de vida que tienes a día de hoy. Ujú. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que la gente generalmente se refiere cuando tiene la independencia financiera, ¿no? Bueno, más allá de eso, ya te digo, puede cambiar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ahorrar, seguir los pasos que hemos estado hablando e invertir. Porque a través de la inversión, lo que estábamos diciendo, tu dinero va a empezar a trabajar para ti y tus obreros que has ido poniendo cada vez que ahorrabas, pues te van a ir dando una renta que sustituya tu salario, ¿no? Ujú. Es verdad que bueno, eso es otra de las cosas que habría que leer mucho porque son más accesibles que lo que la mayoría de la gente piensa. Luego podemos hablar de si uno consigue una independencia financiera a los 35, otro a los 55. Vale, sí, obviamente hay muchos factores que cambian. Pero son más accesibles y están más más en nuestra mano de lo que podemos pensar, ¿no? Y un poco relacionándolo con lo que he dicho antes, todas esas herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición, gente normal que no está ahí en grandes despachos aquí en la City de Londres Sí. o grandes familias que han heredado y tal, pues todas esas herramientas las tenemos a nuestra disposición, ¿no? Entonces, poquito a poquito y formándonos y tal, se puede conseguir. Además, yo creo que el camino hacia la independencia financiera terminas dándote cuenta de que más que un proceso de dinero, que lo es un proceso muy mental, porque continuamente estás peleándote contigo mismo o descubriendo de ti mismo cosas, cómo quieres vivir, qué es importante para ti. Claro, porque si tú necesitas vivir con 2.000 euros y yo necesito vivir con 1.000 euros, yo estoy mucho más cerca de la independencia financiera que tú. Claro. Entonces, tú empiezas ya a valorar y empiezas a ver, a relacionar el dinero con el tiempo. Y eso es un concepto muy, 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 muy interesante, ¿no? Que también podríamos llevarlo al ahorro. El ahorro, de alguna manera, es tiempo, ¿no? Porque imagínate que tu objetivo, alguien que se dedica, alguien que le apasiona su trabajo. O sea, yo no necesito independencia financiera porque yo soy feliz, yo quiero trabajar hasta que me muera, tal. Fenomenal, vale. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, eres un investigador? ¿Vale? Oye, me apasiona mi trabajo, yo estoy trabajando, investigando en Harvard, he estado en Ajá. Cambridge, yo no necesito pasta porque no sé qué. Vale. Y si un año quieres irte a investigar a algo que estás investigando en Asia y no tienes dinero ahorrado y nadie te financia esa investigación que tú quieres hacer, no puedes irte. Sí. En cambio, si has ahorrado, puedes dejar de trabajar 1 o 2 años para hacer lo que a ti te está gustando o simplemente tomarte un año sabático. Entonces, empiezas a ver cómo la relación dinero y tiempo es muy, 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 muy estrecha, ¿no? Ujú. Y bueno, si lo llevas más atrás, al final tú cambias tu salario por unas habilidades, pero por tu tiempo. Entonces, si de ese salario que tú cobras, que en última instancia es tu tiempo, ahorras X, ese X es tiempo futuro que puedes comprar, ¿no? Sí, sí.
O sea, es una cuestión de comportamiento, ¿no? Es una cuestión, como hemos hablado antes, de hábitos también, de acostumbrarse a guardar. Nuevamente aprovecho para quien esté interesado, en los comentarios también lo puede ver. Tenemos un curso de hábitos muy bueno, incluso os dejaré un cupón de descuento si os interesa. Recomiendo echarle un vistazo. Y una cosilla que has comentado, Mario, y bueno, te lo iba a preguntar, ya lo has dicho más o menos, pero es que quiero que quede claro, ¿vale? Eh, esta independencia financiera, esta libertad financiera, este sueño que creo que casi todo el mundo, ahora que lo ha escuchado, lo va a tener, me atrevería a decir que todos, en realidad, es posible. Es decir, claro, lo escuchamos y decimos, wow, me encantaría, pero no sé, no lo veo posible con mi salario, no lo veo. No, es posible. Si creas un buen plan de financiero, claro, obviamente va a depender. Quizá uno lo va a conseguir en 30 años, otro en 20, otro en 40, pero si realmente creas un plan financiero y comienzas cuanto antes, o sea, no es algo que está solo al alcance de unos privilegiados. Está al alcance, podríamos decir, no voy a decir del 100%, pero sí de una inmensa mayoría, ¿no? Al alcance de una gran mayoría, sí, sí. Otra cosa es que esa gran mayoría sea consciente de que está a su alcance. Sí. Pero al final, mucha gente te lo va a negar, ¿no? Va, eso es cosa de no sé qué, tal. Bueno, bien, pues soy yo que estoy mucho con esto y me encanta. Sé que hay mucha gente que lo ha conseguido y que se puede conseguir, ¿no? Ahora, una vez que te vas acercando, pues ya empiezas a ver que no es todo, que hay matices, ¿no? Es decir, todo pinta muy bonito cuando no lo tienes. Pero una vez que tú eres dueño de tu tiempo al 100%, ¿qué haces? ¿Te tiras en el sofá? Quiero decir, al final no puedes estar viajando todo el día. Sí. No sé, no puedes estar haciendo cosas que te den satisfacción inmediata todo el día, porque al final la gente alrededor tuyo probablemente va a estar trabajando, tenga su familia, tal. Entonces, eh, ese punto de no llegar a trabajar, yo creo que está muy, muy equivocado cuando se ve desde afuera, ¿no? Eh, pero bueno, luego, no sé, bueno, Sí, cada necesitas un uno tiene que. propósito, ¿no? También. Necesitas un propósito, totalmente, totalmente necesitas un propósito y hacer algo, ¿no? Por eso yo digo que siempre la mayor libertad financiera que hay es que tu trabajo te encante, ¿no? Porque, es decir, ¿qué más me da tener la libertad financiera si yo voy a seguir haciendo lo mismo con mi vida? Porque amo lo que hago, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, el círculo se cierra y dices, lo más importante en primera y en última instancia es intentar hacer algo que te guste. Y es complicado, claro, es complicado. Sí, es complicado. Sí, es el famoso dicho de Confucio, ¿no? Que decía Confucio que trabaja en lo que te guste, en lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida. Un día. Pero bueno, al final también la libertad financiera, ¿no? Esta independencia financiera lo que te puede permitir es eso. Es decir, la mayor parte de las personas yo sé que están trabajando en lo que no les gusta y no trabajan Ujú, por vocación, pero quizá, o sea, cuando consigues este sueño, de repente te puedes dedicar a lo que te gusta. A pesar de que quizá no ujú. ganes mucho dinero o ganes poquito, pero bueno, por lo menos eres feliz haciendo lo que te gusta cuando has estado muchos años ahorrando y invirtiendo para poder llegar a ese punto. Ujú. Sí, 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 no, desde luego. Además, por lo que yo he visto, el perfil de la gente que llega, que alcanza la independencia financiera, tiene un trabajo personal hecho muy, muy, muy potente. Porque sin ese trabajo personal, por ejemplo, los hábitos que hemos hablado antes, entre otras cosas, no Sí. lo tienes hecho, no lo vas a alcanzar. Porque, porque supone mucho esfuerzo, mucho, mucho ahorro, mucha paciencia en el largo plazo, de sacrificar consumo presente por invertirlo y coger los frutos después. Entonces, ese trabajo personal que tiene la gente que ha llegado a alcanzar la independencia financiera es muy alto. Por eso, bueno, pues al final todos de una u otra manera encuentran algo, ¿no? Incluso gente que podría dejar de trabajar porque ingresa más con sus inversiones que con su sueldo, sigue trabajando. Sí. Bueno, porque, ¿qué voy a hacer, no? Ujú. Pero bueno, entramos en ese, es decir, si tienes independencia financiera, te encanta tu trabajo, pero igual no quieres trabajar 8 horas al día, igual quieres trabajar 6, pues trabajo 6. Entonces, Exactamente. en última instancia, la independencia financiera yo creo que más que no trabajar es
la flexibilidad que a ti te da, ¿no? Y la libertad de poder ajustar tu vida un poco más a los términos que tú quieras. Ujú. Eso vale mucho, claro. Sí, 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 desde luego. Bueno, Mario, por mi parte, yo estoy súper satisfecho con lo que hemos aprendido hoy. ¿Te gustaría decir alguna cosa más que igual se te ha quedado por ahí y te gustaría comentar? ¿O podemos ir ya para las preguntas finales que no tienen tanto que ver con lo que hemos hablado ahora? Bueno, sobre todo poner énfasis en lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que no hay que tenerle miedo a esto, que es mucho más accesible de lo que puede parecer. Y cuanto antes te pongas a invertir, el dicho este, ¿no? Dice, el mejor día para empezar a invertir fue ayer y el segundo día es hoy, ¿no? Ujú. Pues eso, ¿no? Así que eso, formación, 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 que para empezar es lo principal. Genial. Bueno, vamos para las preguntas finales. De todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y de tu especialidad, si pudieras hablarle a los padres, educadores, los que tienen acceso sobre todo a las generaciones futuras, a los más pequeños, eh, ¿qué les dirías sobre esto? ¿Qué les pedirías para que transmitan a los pequeños? Que aprendan ellos. Porque si no saben ellos, difícilmente se lo van a transmitir a sus hijos, ¿no? Porque al final el tema de ahorrar, de invertir y tal se convierte más en una forma de vida que con el ejemplo se la vas a transmitir a tus hijos, ¿no? Ujú. Y si no quieren hacer eso, pues pues bueno, no sé si hay libros por ahí para niños, se los puedes leer y tal. Pues, por ejemplo, en el colegio en el que vayan tus hijos, Value School, que es un canal bastante conocido de este tema en YouTube, pues tiene, por ejemplo, te puedes poner en contacto con ellos y van a darles cursos a los colegios que se lo pidan. Sí, eso sería lo mejor, ¿no? Yo quiero enseñarle a mi hijo, pero no estoy dispuesto ya aquí a formarme porque ya soy muy viejo. Bueno, pues sí, oye, ponte en contacto con alguien que dé cursos en los colegios, oye, y promueve que le den un curso, ¿no? O apúntale a tu hijo a un curso y que lo haga, o lee. O sea que al final estamos en lo mismo. Si no es algo que se lo da a alguien externo, tú te tienes que formar y leerle y perder algo de tiempo para enseñárselo, ¿no? Y sí, básicamente eso sería. Al final, lo que mejor vas a transmitir es lo que tú ya sabes. Sí, sí. Entonces, yo no puedo enseñar nada de medicina a nadie porque no soy médico, ¿no? Entonces, O sea que tienes que aprender. con todo lo que hemos hablado hoy, quizá la conclusión más remarcable es que la base de las finanzas personales es la educación. Sí, sí, sin ninguna duda. Mm. Ok. Y sí, 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 incluso más que el comportamiento, porque yo creo que el comportamiento es después a que te formes. Porque mucha gente que tiene de base el comportamiento pues por los hábitos que le enseñan en su casa, le han educado y tal, al no tener el conocimiento, no hacen nada. Sí, Entonces, muchas veces leen algo y dicen, joder, tal, esto es verdad, o esto me lo dijo, tal, o sí, o hacen clic enseguida con ese concepto o esa idea a la que se le han expuesto, ¿no? Entonces, lo primero es eso, exponerte y a través de la formación, creo yo. bueno, vale. Y ahora ya otra pregunta algo más personal, no necesariamente tiene que ser sobre este asunto, es una pregunta que, bueno, le hacemos a todos los invitados ya para conocerlos un poquito mejor y que también nos cuenten un poquito su experiencia de vida, ¿no? Y es, ¿cuál es la lección o una de las lecciones más valiosas que has aprendido en tu vida hasta el día de hoy? Bueno, son muchas, ¿no? Pero si, por ejemplo, lo ponemos en relación con las finanzas y yo creo que sirve también para otros aspectos de vida, ¿no? Eh, el, traza un plan y cíñete a él, ¿no? Para lo que quieras conseguir en la vida, ¿no?
Y sé flexible, pero no lo estés cambiando todo el rato, porque si no te vas a perder por el camino. Ujú. Entonces, es algo que me costó aprender en finanzas. Bueno, sí, me costó aprender a equivocarme, porque al final si no vas saltando esto y ves este influencer y quiero ser esto, y ves, o quiero hacer lo otro, tal. Céntrate. Dice Warren Buffett, ¿no? Que tú cojas y pongas en una lista 20 objetivos y borres los, no sé si dice los 17 últimos o los 15 últimos y céntrate en los tres primeros, ¿no? O sea, focus, focus, focus y no andes siempre cambiando. Yo creo que es algo muy potente. Para eso hace falta tener clara la meta, claro, Claro, claro. pero, Sí. pero creo que es muy, muy importante en todos los aspectos de tu vida. Ujú. Bueno, para quien no lo sepa, Warren Buffett es, creo que, el mayor inversor de todos los tiempos, ¿no? En bolsa. Eh, Sí, y si sí, no es el mayor, bueno, un tipo sí. ya muy mayor que tiene mucha experiencia de vida y se puede aprender mucho de él. Sí, sí. De hecho, esto que has comentado tú es algo muy comentado, ¿no? En muchos, con muchos autores de desarrollo personal. Es decir, lo primero es tener clareza de lo que quieres, es el primer paso, que mucha gente no lo tiene. Y el segundo paso, que también mucha gente no lo hace, es trazar un plan para alcanzar eso. Es decir, hay gente que quiere algo, pero no consigue trazar un plan o definir una estrategia. Entonces sí, bastante interesante y valioso. Y la última pregunta, recomiéndanos un libro, una película que te haya marcado. No necesariamente tiene que ser de finanzas también, pero algo que te haya marcado. Eh, bueno, de- tenía más pensado lo de finanzas. Yo creo que me voy a ceñir a ello. Ok. Eh, bueno, recomendaría el libro un poco para algo básico, que es lo que hemos estado hablando, recomendaría el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert, bueno, el libro del cuadrante de los flujos de caja, que es del mismo autor, de Robert Kiyosaki, que es muy parecido, pero creo que está mejor explicado. Ajá. Sobre todo desde un punto de vista más conceptual, todo el tema de ahorro, inversión, largo plazo, porque es una de esas cosas que te puede hacer un clic, ¿no? A mí me lo hizo en su día y yo creo que a alguien que esté fuera y quiera empezar a meterse, le va a dar así le va a obligar a ver la vida con otras gafas, ¿no? Aunque sea por un rato. Bueno, genial. Bueno, Mario, llegamos al final. Últimas palabras, ¿quieres comentar alguna cosa o ya nos podemos despedir? No, nada, muchas gracias por charlar de esto que me gusta tanto y bueno, sobre todo, como he dicho al principio, una de las cosas que más rabia me da es las herramientas que tenemos ahí y el ciudadano medio no las utiliza, así que bueno, animo a todo el mundo a que no espere, se ponga a leer con ello. Pues más, cuanto antes te pongas a leer, antes empezarás. Ya sea, aunque empieces a leer hoy y dentro de un año lo hagas, pues ese año ya está corriendo, antes empieza, ¿no? Ujú. Así que animo con ello cuanto antes. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, nuevamente en la descripción de los comentarios, en la descripción del vídeo, perdón, colocaré el contacto de Mario en caso que queráis entrar en contacto con él. No obstante, si tenéis alguna duda podéis dejarlo también en los comentarios, intentaremos responderos. Y bueno, si os has interesado, si queréis conocer un poquito más y queréis que aprofundemos en algún tema, pues bueno, podemos traer a Mario otro día también. Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer, hemos aprendido un montón. A mí es un asunto que personalmente me interesa mucho y espero que hayamos podido transmitir algo nuevo para algunas personas y se animen a introducirse y a formarse en este tema. Así que nada, Claro que sí. si os ha gustado, por favor os pediría un like, si no, pues nada, un dislike. Cualquier comentario es bienvenido. Os pediría también que compartáis este contenido con el máximo de personas que podáis, alguien que le pueda interesar, alguien que se esté iniciando, alguien que quizá parece que no tiene interés, pero que le puede servir. Y nada, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao.